Ellos tenían fama, dinero y el aplauso de millones. Pero detrás de las sonrisas frente a las cámaras, muchos escondían una batalla silenciosa y devastadora. Una lucha que nadie veía, pero que los consumía por dentro. Estamos hablando de 25 famosos colombianos que sufrieron enfermedades mentales. Y las historias que descubrirás hoy te sorprenderán. Porque la salud mental no elige rostros, no elige fortunas y no elige fama. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Quédate hasta el final porque algunas de estas historias te dejarán sin palabras. Número 1. Dani Hoyos, Suso. Dani Alejandro Hoyos Suserquia nació en Medellín en 1982 y creció en una familia sencilla, rodeado de historias populares, humor y mucho trabajo. Desde muy joven, descubrió que tenía facilidad para hacer reír a las personas. Años después, creó el personaje Suso el Paspi, un hombre divertido, espontáneo y lleno de frases graciosas que rápidamente conquistó al público colombiano. El éxito fue enorme. Durante 16 años, Dani apareció en televisión con el programa The Susos Show, entrevistando a artistas, políticos y deportistas. También trabajó como escritor, comunicador social, columnista y dueño de la librería Te Creo. Por fuera parecía tener una vida perfecta, pero la realidad era muy distinta. Mientras el personaje hacía reír a millones, Dani enfrentaba una batalla silenciosa contra la depresión, la ansiedad y la abulia, una condición que elimina la capacidad de sentir placer o motivación. Más adelante, confesó que llevaba más de 20 años conviviendo con señales de la enfermedad, aunque no entendía lo que estaba ocurriendo. La rutina intensa empeoraba todo. En 2016, llegó a realizar 250 vuelos en un solo año. Dormía dentro de aviones, casi no descansaba y veía cómo su relación con familiares, amigos y su pareja se volvía cada vez más inestable. En ese periodo, los síntomas se hicieron imposibles de ocultar. Cuando el equipo de fútbol del que era hincha salió campeón, no sintió ninguna emoción. Cuando murió su abuela, reaccionó con una indiferencia que lo asustó profundamente. Nada parecía tener sentido. Además, también enfrentaba problemas con el alcoholismo. Dani aclaró muchas veces que la adicción era suya y no del personaje. Según sus propias palabras, Suso no es alcohólico, pero yo sí. La crisis más grave ocurrió en octubre de 2016, durante la noche del plebiscito por la paz en Colombia. Solo en un apartamento ubicado en el piso 16, Dani pensó en terminar su vida. En entrevistas posteriores, contó que llegó hasta la ventana decidido a lanzarse. En ese momento, recibió una llamada inesperada de una tía que le pidió unos documentos relacionados con los restos de su abuela. Esa conversación interrumpió sus pensamientos y lo alejó de aquella decisión. Más tarde aseguró que esa llamada le salvó la vida. Después de ese episodio, Dani buscó ayuda profesional. Comenzó un tratamiento intensivo con psicólogo y psiquiatra, además de enfrentar el problema del alcoholismo. También reveló que la claustrofobia le había provocado convulsiones en momentos de encierro. Poco a poco empezó a comprender la gravedad de lo que estaba viviendo y decidió hablar públicamente sobre salud mental. En 2016, terminó el programa de televisión para dedicar más tiempo a su espectáculo personal Cuando el show se acaba, donde comparte experiencias reales sobre depresión, ansiedad y recuperación. Hasta hoy, continúa en tratamiento, intentando reconstruir su vida mientras transforma su dolor en una conversación que sigue llegando a miles de personas cada día. Aunque su recuperación sigue en proceso, Dani admite que todavía existen días difíciles. Aprendió que la fama, el dinero y el reconocimiento no impiden que una persona sufra emocionalmente. En presentaciones y entrevistas, suele explicar que muchos artistas esconden dolor detrás de sonrisas y personajes famosos.
Por eso, empezó a motivar al público a buscar ayuda sin vergüenza ni miedo. Sus historias abrieron espacio para conversaciones más sinceras sobre la depresión en Colombia. Mientras sube a los escenarios para hablar de su experiencia, Dani continúa intentando encontrar el equilibrio entre el humor que lo hizo famoso y la fragilidad que durante años permaneció escondida dentro de él. Número 2. J Balvin. José Álvaro Osorio Balvin nació en Medellín el 7 de mayo de 1985 y desde muy joven soñó con llevar la música colombiana al mundo. Con el tiempo se convirtió en uno de los artistas urbanos más importantes del planeta. Sus canciones sonaron en escenarios como el Super Bowl, Coachella y Lollapalooza. También trabajó con marcas internacionales como Nike, Guess y Jordan. Álbumes como Energía, Vibras, Colores, José y Rayo lo transformaron en una figura global. Sin embargo, detrás de la fama, los viajes y el reconocimiento internacional, J Balvin enfrentaba una lucha silenciosa que pocas personas conocían. Los primeros síntomas aparecieron cuando tenía 17 años. Durante un intercambio en Estados Unidos, vivió una experiencia traumática con una directora que escondió su pasaporte y limitó su acceso a Internet. Esa situación de encierro provocó su primer ataque fuerte de ansiedad. Según contó años después, comenzó a sentir despersonalización, como si estuviera desconectado de sí mismo y de la realidad. Aunque logró continuar con su vida, aquel episodio dejó marcas profundas que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Con el paso de los años, la presión de la industria musical aumentó de manera extrema. Las giras constantes, la exposición pública y la responsabilidad de mantenerse siempre exitoso comenzaron a destruir su estabilidad emocional. En 2015 sufrió una de las peores crisis de su vida. Cayó en una depresión severa que, según sus propias palabras, casi lo mata. A eso se sumaron problemas personales muy dolorosos. Su padre, que había sido su manager durante una década, dejó de trabajar con él. Además, su madre enfrentaba una enfermedad llamada porfiria aguda intermitente, que le provocaba dolores intensos y frecuentes hospitalizaciones. Todo eso se mezcló con recuerdos difíciles de la infancia y terminó afectándolo profundamente. En 2020 decidió hablar abiertamente sobre su estado emocional. Les contó a sus seguidores que había pasado 5 días seguidos sin poder levantarse de la cama debido a una depresión severa. También confesó que los pensamientos sobre la muerte aparecían constantemente en su mente. Explicó que existían días en los que se preguntaba qué pasaría si simplemente desapareciera. Esa sinceridad sorprendió a millones de personas que siempre lo habían visto como una estrella fuerte y segura. Los ataques de pánico también comenzaron a aparecer antes de algunos conciertos. Varias de esas crisis quedaron registradas en el documental The Boy from Medellín, estrenado en 2021. Allí se podía ver a J Balvin nervioso, exhausto y emocionalmente afectado antes de subir al escenario. Durante mucho tiempo se negó a buscar ayuda psiquiátrica, porque pensaba que era algo reservado para personas completamente fuera de control. Más adelante entendió que su problema tenía un componente químico y aceptó iniciar tratamiento con el psiquiatra Carlos López. El cantante comenzó a usar medicación y decidió alejarse parcialmente de la música entre 2021 y 2024 para enfrentar sus problemas personales. Ese periodo le permitió descansar y reconectarse consigo mismo. En 2024 regresó con el álbum Rayo, un proyecto inspirado en sus raíces y en la búsqueda de tranquilidad. Aunque continúa enfrentando días difíciles, J Balvin ahora habla constantemente sobre salud mental, esperando que otras personas entiendan que pedir ayuda también puede salvar vidas. Mientras continúa viajando por el mundo, sigue intentando encontrar el equilibrio entre la fama internacional, la música, el descanso emocional y su recuperación diaria constante. Número 3. Santiago Alarcón. Santiago Alejandro Alarcón Uribe nació en Medellín el 23 de noviembre de 1979 y desde muy joven mostró interés por la actuación. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los actores más reconocidos y versátiles de la televisión colombiana. Participó en producciones exitosas como El man es Germán, Las Vegas, Hasta que la plata nos separe, Garzón vive, Arelis Henao y La primera vez. Además de actuar, también encontró espacio en el mundo digital como presentador del podcast Meterse al Rancho, exclusivo de Spotify.
Su carrera parecía estable y llena de éxitos, pero detrás de las cámaras llevaba décadas luchando contra problemas emocionales muy profundos. Santiago confesó que sufrió depresión desde la infancia. Durante muchos años intentó enfrentarla solo, pensando que podía controlar cada episodio sin ayuda profesional. Sin embargo, el problema fue creciendo lentamente hasta afectar diferentes aspectos de su vida. Más adelante recibió el diagnóstico de trastorno bipolar, una condición que provoca cambios extremos en el estado de ánimo. En algunos momentos sentía una tristeza intensa y agotadora, mientras que en otros experimentaba episodios de energía exagerada y emociones descontroladas. Parte de sus problemas emocionales podrían estar relacionados con experiencias de la niñez. Santiago explicó que desde pequeño mostraba señales de ansiedad y perfeccionismo extremo. Recordaba que lloraba cuando olvidaba un lápiz o un libro en la escuela, sintiendo una angustia desproporcionada por errores mínimos. Su padre, que era psicólogo, intentó ayudarlo inicialmente, pero con el tiempo comprendió que su hijo necesitaba atención especializada. A pesar de eso, Santiago continuó creciendo con la idea de que debía soportar el sufrimiento en silencio. Con el paso de los años, las crisis emocionales comenzaron a intensificarse. En marzo de 2020, durante una entrevista con la revista Semana, reveló uno de los momentos más difíciles de su vida. Confesó que aproximadamente 3 años atrás había intentado suicidarse. Según explicó, llegó a un punto en el que el dolor emocional era tan fuerte que no encontraba salida. La situación terminó con una hospitalización en una clínica, donde finalmente buscó ayuda profesional. Durante ese proceso, el apoyo de su esposa fue fundamental para mantenerse con vida y comenzar la recuperación. Después de aquella crisis, Santiago comenzó a comprender mejor su condición mental. Reconoció que durante muchos años había tratado de manejar solo episodios cada vez más graves sin aceptar que necesitaba tratamiento constante. Actualmente toma medicamentos y asiste regularmente al psiquiatra cada 8 días. Ese seguimiento le ha permitido reconocer con más claridad cuando atraviesa momentos depresivos o cambios emocionales intensos relacionados con el trastorno bipolar. El actor también decidió hablar públicamente sobre su experiencia para reducir el estigma alrededor de las enfermedades mentales. Explicó que muchas personas sienten miedo o vergüenza de buscar ayuda, especialmente hombres que crecieron escuchando que debían aparentar fortaleza todo el tiempo. Santiago insiste en que aceptar una enfermedad mental no significa debilidad, sino responsabilidad con uno mismo y con quienes lo rodean. Aunque continúa trabajando en televisión y en nuevos proyectos, admite que la enfermedad sigue siendo parte de su vida diaria. Aprendió que no existe una cura inmediata y que el equilibrio emocional requiere atención constante. Mientras continúa construyendo su carrera artística, Santiago también intenta mantenerse estable emocionalmente, entendiendo que cada día representa un nuevo desafío en medio de una batalla que sigue continuando dentro de él y sigue marcando silenciosamente muchos aspectos de su vida personal. Número 4. Frank Martínez. Frank Martínez, conocido por muchos como el Flaco Martínez, nació en Medellín, Antioquia, y con el tiempo se convirtió en uno de los comediantes más populares de Colombia. Su estilo espontáneo, sarcástico y cercano lo llevó a programas como Los Comediantes de la Noche de RCN y más adelante a MasterChef Celebrity Colombia 2021, donde logró convertirse en finalista y ganar todavía más reconocimiento nacional. También hizo parte del grupo Monólogos Improniva, consolidando una carrera basada en el humor y la improvisación. Sin embargo, mientras hacía reír a miles de personas, Frank llevaba años enfrentando una lucha silenciosa contra la depresión y la ansiedad severa. Los problemas emocionales comenzaron desde muy joven. Según contó en entrevistas, cuando tenía apenas 16 años, vivió situaciones extremadamente difíciles. Una profesora llegó incluso a amenazarlo de una manera que lo marcó profundamente. Al mismo tiempo, su madre fue diagnosticada con un aneurisma, mientras su padre se encontraba fuera del país. Poco después, su hermano menor recibió el diagnóstico de una enfermedad rarísima que afectaba solo a 15 niños en el mundo y además no tenía tratamiento conocido.
Los médicos incluso llegaron a considerarlo terminal. En medio de ese caos familiar, Frank sintió que debía convertirse en el soporte emocional de todos. No podía mostrarse débil ni permitirse derrumbarse. Desde la adolescencia comenzó a recibir medicación para controlar la ansiedad y la depresión. Sin embargo, durante muchos años creyó que podía seguir adelante simplemente trabajando más y evitando hablar del problema. La situación empeoró en 2014, cuando atravesó una fuerte crisis económica. Debía más de 60 millones de pesos colombianos, no tenía ingresos estables, estaba sin trabajo y además acababa de terminar una relación sentimental importante. En ese momento, entendió que lo que sentía iba más allá del dinero o de las dificultades temporales. Años después, en octubre de 2022, decidió hablar públicamente sobre su estado emocional durante una transmisión en vivo por Instagram. Allí confesó que la ansiedad y la depresión estaban explotando de manera peligrosa. Contó que había asistido a un concierto junto a una novia, y aunque el teatro estaba lleno de emoción y alegría, él no logró sentir absolutamente nada. Esa desconexión emocional lo asustó profundamente. Poco después acudió al médico y le realizaron un electrocardiograma cuyo resultado fue alarmante. Según explicó, los doctores le recomendaron hospitalización inmediata por riesgo de colapso físico y mental. Las crisis también afectaron directamente su trabajo. Antes de un espectáculo frente a 1.700 personas, sufrió un ataque de ansiedad tan fuerte que quedó completamente paralizado. Sus compañeros tuvieron que salir al escenario mientras intentaba recuperarse detrás del telón. Aquella experiencia le hizo comprender que necesitaba cambiar su estilo de vida de manera urgente. Actualmente continúa en tratamiento con psicóloga, psiquiatra y medicina alternativa al mismo tiempo. Incluso suele bromear diciendo que su depresión les da trabajo a 3 profesionales diferentes. Además de la medicación, empezó a incorporar ejercicio físico, descanso y hábitos más saludables para reducir la dependencia de los medicamentos. Aunque reconoce que todavía existen días difíciles, Frank ha retomado lentamente sus presentaciones con un ritmo mucho más equilibrado. Mientras sigue haciendo reír al público colombiano, también intenta cuidar una salud mental que durante años permaneció escondida detrás de los chistes y el escenario. Número 5. Juanes. Juan Esteban Aristizábal Vázquez nació en Medellín el 9 de agosto de 1972 y desde muy joven encontró en la música una manera de expresar sus emociones. Con el tiempo se convirtió en uno de los artistas latinos más importantes y premiados de la historia. Ganó múltiples Grammys y Grammys latinos, gracias a álbumes como Fíjate bien, Un día normal, Mi sangre, La vida es un ratico y Origen. Además de su carrera musical, también desarrolló un fuerte compromiso social como activista por los derechos humanos y cofundador de la fundación Mi Sangre. Para millones de personas, Juanes representaba éxito, estabilidad y admiración internacional. Sin embargo, detrás de los escenarios y los reconocimientos, llevaba años enfrentando una batalla silenciosa contra la depresión. El cantante explicó que los problemas emocionales comenzaron desde la infancia. Era un niño extremadamente introvertido y reservado, acostumbrado a vivir más dentro de sus pensamientos que en medio de grandes grupos sociales. Con el paso del tiempo, tuvo que enfrentar de manera repentina la fama internacional, la exposición pública y las constantes opiniones de millones de personas. El éxito trajo admiración, pero también rechazo, críticas y presión permanente. Según confesó, además de esos factores externos, existían componentes genéticos y químicos que influyeron profundamente en su salud mental desde muy joven. La crisis más fuerte ocurrió alrededor de 2010, cuando estaba en uno de los momentos más exitosos de su carrera. Mientras realizaba cientos de conciertos y aparecía constantemente en medios de comunicación, sufrió un colapso nervioso que lo obligó a detener completamente sus actividades. De un momento a otro, decidió cancelar compromisos y quedarse en casa junto a sus hijos. Aunque desde afuera parecía tener una vida perfecta, internamente se sentía destruido. Juanes relató que llegó a odiar verse en el espejo. También confesó que no soportaba escuchar sus propias canciones ni mirar su imagen en revistas, periódicos o publicaciones. Lo más doloroso para él fue dejar de disfrutar los conciertos. Durante años había amado subir al escenario y conectar con el público, pero la depresión terminó apagando incluso esa pasión que había definido toda su vida.
En medio de esa crisis, empezó a usar el alcohol como una forma de anestesia emocional. Pensó que beber podía ayudarlo a seguir funcionando y mantener la rutina laboral, pero ocurrió lo contrario. El alcohol empeoró todavía más su estado mental y emocional. Poco a poco comprendió que necesitaba ayuda urgente antes de perder completamente el control de su vida. El momento decisivo llegó cuando buscó apoyo en las personas más cercanas. Habló con su madre, con su esposa y con sus hermanos. Según contó después, casi todos le dieron la misma respuesta. Descansa, Juan, te necesitamos de mente y corazón. Ese apoyo familiar le permitió detenerse sin sentir culpa y comenzar un proceso real de recuperación. Con el paso de los años, Juanes decidió transformar su experiencia en una herramienta para ayudar a otros. Activó aún más el trabajo de la Fundación Mi Sangre y empezó a promover conversaciones abiertas sobre salud mental junto a artistas, deportistas y figuras públicas. Entendió que muchas personas sufren en silencio por miedo al rechazo o a parecer débiles. Aunque reconoce que la depresión todavía forma parte de su vida y que no ha desaparecido completamente, asegura que hoy sabe manejarla mucho mejor. También afirma sentirse más feliz y más exitoso emocionalmente que en cualquier otro momento de su carrera. Mientras continúa haciendo música y participando en proyectos sociales, Juanes sigue aprendiendo a convivir con una enfermedad que durante años permaneció escondida detrás de la fama y los aplausos constantes del público internacional. Número 6. Vargasville. Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocido artísticamente como Vargasville, nació en el Santuario, Antioquia, el 24 de mayo de 1962, aunque algunas fuentes mencionan 1963 como su año de nacimiento. Desde muy joven, encontró en el humor una manera de conectarse con las personas y enfrentar las dificultades de la vida. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los comediantes más importantes de Colombia, considerado por muchos como el sucesor del legendario Guillermo Zuluaga Montecristo, conocido como el primer humorista de América. Su carrera superó las 4 décadas y estuvo marcada por programas como El Manicomio de Vargasville en Caracol Radio, además de participaciones en La Luciérnaga, Recórcholis, Las Hermanitas Calle y más recientemente MasterChef Celebrity en 2023. Aunque durante años hizo reír al país entero, Vargasville convivía silenciosamente con una profunda depresión que llevaba más de 26 años acompañándolo. Según confesó, los episodios depresivos comenzaron alrededor de 1997 y desde entonces han aparecido de manera constante en diferentes momentos de su vida. También empezó a sufrir crisis de pánico, una condición que alteró todavía más su estabilidad emocional y física. Una de las etapas más difíciles ocurrió mientras participaba en MasterChef Celebrity. El regreso a Bogotá removió recuerdos intensos de los 10 años que había vivido en la ciudad. Aquella nostalgia comenzó a despertar sentimientos oscuros que aparecían principalmente durante las noches. Después de grabar en la cocina del programa, regresaba al hotel y poco a poco empezaba a sentirse atrapado por pensamientos negativos. Según contó más adelante, permanecía despierto en pijama durante la madrugada, cuestionándose su propia existencia y enfrentando pensamientos muy oscuros y dolorosos. Las crisis de pánico también comenzaron a hacerse más frecuentes. Su especialista le explicó que esos episodios estaban relacionados con el miedo intenso a morir, perder el control o enloquecer. Para controlar la situación, empezó a tomar clonazepam diariamente bajo supervisión médica. Sin embargo, los síntomas no desaparecieron completamente. Vargasville también relató experiencias de claustrofobia extrema que en algunos momentos llegaron a provocarle convulsiones, aumentando todavía más el miedo y la angustia. A pesar de todo, encontró en el humor una especie de refugio emocional. Los escenarios y el contacto con el público se transformaron en su principal válvula de escape. Él mismo explicó que cuando está frente a la audiencia, se siente verdaderamente feliz. Para Vargasville, el aplauso funciona como un alimento espiritual capaz de aliviar temporalmente el peso emocional que carga desde hace tantos años. Además del tratamiento psiquiátrico, también buscó apoyo espiritual para enfrentar las crisis. Durante su participación en MasterChef, mencionó la ayuda del padre Walter Zapata,
quien se convirtió en un acompañamiento importante en los momentos más difíciles. Esa combinación entre atención médica, fe y trabajo artístico le permitió continuar adelante sin abandonar completamente su carrera. Con el paso del tiempo, Vargasville decidió hablar abiertamente sobre su depresión y los ataques de pánico, para mostrar que incluso las personas que hacen reír también pueden sufrir profundamente. Muchos admiradores se sorprendieron al descubrir que detrás del humor existía una lucha emocional tan intensa y silenciosa. Actualmente continúa en tratamiento y mantiene activa su carrera en televisión y escenarios. Aunque reconoce que todavía afronta noches difíciles y momentos de ansiedad, también asegura que el cariño del público y la posibilidad de seguir haciendo humor le han dado fuerzas para continuar. Mientras sube nuevamente a los escenarios y escucha el aplauso de la gente, Vargasville sigue intentando encontrar tranquilidad en medio de una batalla emocional que todavía acompaña gran parte de su vida diaria y artística. Número 7. Andy Rivera. Andy Rivera nació en Pereira, Risaralda, y creció entre zonas rurales de Pereira y Bogotá, rodeado de música popular y escenarios desde muy pequeño. Es hijo del reconocido cantante Johnny Rivera, una de las voces más importantes de la música popular colombiana. Gracias a esa cercanía con el mundo artístico, Andy descubrió muy temprano su pasión por la música urbana y comenzó a construir una carrera propia. Con el tiempo, logró convertirse en uno de los artistas jóvenes más conocidos de Colombia, acumulando millones de seguidores y una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales. Aunque para muchas personas su vida parecía llena de éxito, conciertos y reconocimiento, internamente comenzó a enfrentar una situación emocional muy difícil. Según contó Masodolente, los primeros efectos fuertes de la ansiedad y la depresión aparecieron en 2021. Durante ese periodo, empezó a sentir que el ritmo acelerado de su vida estaba afectando seriamente su estabilidad mental. Las responsabilidades constantes, la presión de la fama y la exposición pública terminaron agotándolo física y emocionalmente. Andy explicó que durante mucho tiempo intentó seguir adelante sin detenerse. Continuaba trabajando, haciendo música y manteniendo contacto con el público incluso cuando emocionalmente se sentía destruido. Sin embargo, llegó un momento en el que comprendió que no podía continuar viviendo de esa manera. Por eso, decidió reducir drásticamente sus actividades y alejarse temporalmente de las redes sociales y de los eventos públicos. En agosto de 2022, decidió hablar abiertamente sobre lo que estaba viviendo. A través de mensajes públicos, explicó que su desaparición de Internet no había sido casual, sino parte de un proceso para enfrentar una fuerte depresión. También confesó que estaba luchando contra ataques severos de ansiedad que afectaban diferentes aspectos de su vida cotidiana. Muchos seguidores se sorprendieron al descubrir que detrás de las fotografías, canciones y publicaciones existía un sufrimiento tan profundo. La situación llegó a ser tan delicada que Andy tuvo que ser internado en una clínica debido al deterioro de su salud emocional. Los ataques de ansiedad y la depresión comenzaron también a afectar su cuerpo, su descanso y su capacidad para funcionar normalmente. Durante ese periodo, comprendió que necesitaba enfocarse completamente en su recuperación antes de regresar al trabajo artístico. Poco a poco empezó a realizar cambios importantes en su rutina diaria. Andy contó que una de las primeras señales de mejoría fue recuperar el control del sueño. También comenzó a mejorar su alimentación, retomó el ejercicio físico y empezó a preocuparse mucho más por su bienestar personal. Según explicó, esos pequeños hábitos fueron fundamentales para reconstruir su estabilidad emocional después de una etapa tan difícil. El cantante también habló sobre el impacto que puede tener la fama en la salud mental. Expresó que muchas veces las personas creen que los artistas viven felices todo el tiempo sin imaginar la presión emocional que existe detrás de la vida pública. En una de sus reflexiones, aseguró que solamente entiende esa experiencia quien la ha vivido directamente o tiene cerca a alguien que la haya sufrido. Con el paso de los años, Andy Rivera siguió trabajando en su recuperación emocional. En 2024, afirmó que estaba logrando superar la depresión sin depender nuevamente de medicamentos. Aunque reconoce que todavía existen momentos complicados, asegura sentirse mucho más fuerte y consciente de la importancia de cuidar su salud mental.
Mientras continúa haciendo música y reconstruyendo lentamente su equilibrio personal, Andy intenta demostrar que incluso después de las etapas más oscuras, siempre puede existir una oportunidad para volver a empezar y encontrar tranquilidad nuevamente. Número 8. Elianis Garrido. Elianis Paola Garrido Pertús nació en Barranquilla y desde muy joven mostró interés por el mundo del entretenimiento y la televisión. Con el paso de los años, logró convertirse en una de las presentadoras más conocidas de Colombia gracias a su participación en programas de variedades y concursos familiares. Formó parte de espacios como Muy Buenos Días, La Voz Kids y otros formatos de entretenimiento que la hicieron muy popular entre el público colombiano. Su energía frente a las cámaras, su carisma y su personalidad fuerte hicieron que muchas personas la vieran como una mujer segura y llena de confianza. Sin embargo, detrás de la imagen pública, Elianis enfrentaba una batalla silenciosa relacionada con su salud mental. Aunque durante mucho tiempo prefirió guardar silencio, finalmente decidió compartir públicamente que había sufrido depresión y que incluso necesitó medicamentos psiquiátricos para tratarla. Su confesión sorprendió a muchos seguidores, especialmente porque siempre había mostrado una imagen activa y positiva en televisión y redes sociales. Al hablar del tema, explicó que el sufrimiento emocional no siempre es visible y que muchas personas aprenden a esconderlo mientras continúan trabajando y cumpliendo responsabilidades diariamente. Según comentó en diferentes entrevistas y conversaciones públicas, las causas de la depresión estuvieron relacionadas con la acumulación de presiones personales y profesionales a lo largo de los años. La exposición constante frente a las cámaras, las críticas del público y las exigencias del medio artístico terminaron afectando su estabilidad emocional. A eso se sumaron situaciones personales difíciles que poco a poco fueron aumentando el agotamiento mental y emocional. Reconoció que llegó un momento en el que ya no podía manejar sola lo que estaba sintiendo. La tristeza, el cansancio emocional y la ansiedad comenzaron a interferir con diferentes aspectos de su vida cotidiana. Por eso decidió buscar ayuda profesional e iniciar tratamiento psiquiátrico. También habló abiertamente sobre el uso de medicamentos psicotrópicos, algo que muchas personas todavía consideran un tema tabú. Para ella fue importante explicar que aceptar medicación no significa debilidad, sino una herramienta necesaria para recuperar el equilibrio emocional. Además del tratamiento médico, destacó la importancia de las terapias psicológicas dentro de su proceso de recuperación. Explicó que hablar de sus emociones y entender mejor lo que estaba viviendo le permitió enfrentar la enfermedad de manera más consciente. Sin embargo, uno de los elementos más importantes durante ese periodo fue el apoyo de su familia. Según contó, sus seres queridos se convirtieron en el principal sostén emocional en los momentos más difíciles. A diferencia de otras figuras públicas, Elianis ha preferido mantener ciertos detalles de su tratamiento en privado. Aunque ha hablado sobre la depresión y la necesidad de buscar ayuda, también ha dejado claro que existen aspectos personales que prefiere manejar lejos de la exposición mediática. Esa decisión forma parte de la manera en que intenta proteger su tranquilidad emocional mientras continúa trabajando en televisión y otros proyectos profesionales. Con el tiempo, su experiencia también sirvió para abrir conversaciones sobre salud mental en el mundo del entretenimiento colombiano. Muchas personas se sintieron identificadas con su historia al descubrir que incluso alguien aparentemente fuerte y exitoso podía atravesar episodios de depresión profunda. Elianis ha insistido en la importancia de pedir ayuda a tiempo y rodearse de personas que aporten apoyo real durante las crisis emocionales. Actualmente continúa en proceso de recuperación y mantiene una actitud más cuidadosa frente a su bienestar emocional. Aunque continúa trabajando y participando en proyectos de televisión, también intenta mantener un equilibrio más saludable entre la vida pública y su tranquilidad personal, entendiendo que cuidar la salud mental es una responsabilidad diaria que todavía continúa formando parte importante de su vida. Número 9. Iván Lalinde. Iván Andrés Lalinde nació en Medellín y con el paso de los años se convirtió en uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana. Gracias a su carisma y cercanía con el público, logró consolidarse como uno de los rostros principales de Caracol Televisión, especialmente en programas matutinos de entretenimiento y noticias. Durante mucho tiempo, transmitió alegría, energía y optimismo frente a las cámaras,
Sin embargo, detrás de esa imagen pública, comenzó a enfrentar una tristeza profunda que fue creciendo silenciosamente con el paso del tiempo. El momento que marcó el inicio de esa etapa difícil fue la muerte de su amiga y colega Lina Marulanda. La noticia impactó profundamente a Iván, quien mantenía una relación cercana con ella. Aunque al principio intentó continuar trabajando normalmente, el dolor emocional comenzó a acumularse lentamente. Con el paso de los meses, el duelo no logró sanar de manera adecuada y terminó transformándose en una depresión cada vez más fuerte. Iván explicó que durante mucho tiempo no entendió completamente lo que estaba ocurriendo. La tristeza se volvió constante y empezó a afectar diferentes aspectos de su vida diaria. Poco a poco, perdió estabilidad emocional mientras seguía apareciendo todos los días en televisión frente a millones de personas. Finalmente, llegó a un punto en el que comprendió que necesitaba ayuda profesional para enfrentar lo que estaba viviendo. El presentador decidió acudir a especialistas en salud mental y comenzó un proceso de acompañamiento psicológico. Aunque nunca detalló públicamente todos los aspectos de su tratamiento, sí dejó claro que buscar ayuda fue una de las decisiones más importantes de su vida. También reconoció que muchas personas suelen ignorar las señales emocionales hasta que el sufrimiento se vuelve demasiado grande para soportarlo. Con el tiempo, Iván empezó a utilizar su plataforma pública para hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental y reducir el estigma alrededor de la depresión. En diferentes entrevistas explicó que pedir ayuda no debería ser motivo de vergüenza y que muchas personas necesitan apoyo psicológico incluso cuando desde afuera parecen felices y exitosas. Sus palabras ayudaron a abrir conversaciones más sinceras sobre el impacto emocional del duelo y la importancia de tratar la depresión a tiempo. Actualmente, continúa en acompañamiento profesional mientras mantiene activa su carrera en televisión. Aunque admite que las pérdidas emocionales dejan huellas profundas, también asegura que aprender a expresar el dolor y recibir apoyo adecuado le permitió enfrentar la situación de una manera más saludable. Mientras sigue acompañando al público colombiano cada mañana, Iván continúa trabajando también en su bienestar emocional y en mantener un equilibrio mucho más estable en su vida personal. Diego Andrés Cadavid Chica nació en Medellín el 8 de diciembre de 1978 y desde muy joven mostró interés en el arte en diferentes formas. Con el tiempo logró construir una carrera exitosa como actor, fotógrafo y músico. Debutó en televisión en 1995 con la telenovela Padres e Hijos y más adelante participó en producciones muy populares como Yo soy Betty la Fea, El cartel de los sapos, La saga y Café con aroma a mujer en su versión de 2021. Además, formó parte de la banda de rock The Mills como baterista y desarrolló una carrera paralela en la fotografía. Aunque parecía disfrutar una vida llena de proyectos y creatividad, Diego comenzó a experimentar síntomas de depresión relacionados principalmente con el exceso de trabajo. Durante aproximadamente 12 años, mantuvo un ritmo extremo, combinando regrabaciones, sesiones fotográficas y conciertos musicales incluso en un mismo día. Con el tiempo, entendió que se había convertido en un adicto al trabajo y que esa presión constante estaba afectando seriamente su salud emocional. Uno de los momentos más difíciles ocurrió en 2015, tras la muerte de su abuela, una figura fundamental en su vida. Diego creció junto a ella en Medellín, antes de mudarse a Bogotá cuando tenía 12 años, en medio de un divorcio de sus padres y una fuerte crisis económica familiar. Recordó incluso momentos en los que dormía sobre tablas porque su madre no tenía dinero para malcolchones. La pérdida de su abuela despertó una profunda depresión que le quitó las ganas de levantarse, trabajar y disfrutar cualquier actividad. Durante una de esas etapas oscuras, llegó a pensar en el suicidio, aunque más adelante explicó que nunca creyó realmente que sería capaz de hacerlo. Su padre, que era psicólogo, intentó ayudarlo inicialmente, pero Diego prefirió buscar a otro profesional para sentirse más cómodo y recibir una atención más objetiva. Finalmente, comenzó tratamiento psicológico y psiquiátrico. Con el paso del tiempo, aprendió a reducir el ritmo de trabajo y organizar mejor su vida. Actualmente, continúa en acompañamiento profesional mientras mantiene una carrera activa y una relación estable con la actriz Laura Archbold, intentando conservar un equilibrio emocional mucho más saludable que el que tuvo durante tantos años. Número 10. Diego Cadavid. Diego Andrés Cadavid Chica nació en Medellín el 8 de diciembre de 1978 y desde muy joven mostró interés por diferentes formas de arte. Con el paso del tiempo, logró construir una carrera exitosa como actor, fotógrafo y músico. Debutó en televisión en 1995 con la telenovela Padres e Hijos y más adelante participó en producciones muy populares como Yo soy Betty la Fea, El cartel de los sapos, La saga
y Café con aroma de mujer en su versión de 2021. Además de la actuación, también desarrolló una importante carrera musical como baterista de la banda de rock The Mills y encontró en la fotografía otra gran pasión artística. Desde afuera, parecía vivir una vida llena de creatividad y éxito constante. Sin embargo, detrás de la actividad intensa y de los proyectos permanentes, Diego comenzó a enfrentar problemas emocionales relacionados con el exceso de trabajo. Durante aproximadamente 12 años, mantuvo un ritmo extremadamente agotador. En muchas ocasiones llegaba a grabar una producción, realizar sesiones fotográficas y presentarse en conciertos musicales durante el mismo día. Con el tiempo, comprendió que se había convertido en un adicto al trabajo y que esa necesidad constante de mantenerse ocupado estaba afectando seriamente su salud mental. Los síntomas de depresión comenzaron a hacerse más evidentes mientras intentaba sostener esa rutina acelerada. Aunque inicialmente fue diagnosticado con una depresión leve, la situación emocional se volvió más complicada en algunos periodos específicos. Uno de los momentos más dolorosos ocurrió en 2015 tras la muerte de su abuela, una persona fundamental en su historia personal. Diego había crecido junto a ella en Medellín antes de mudarse a Bogotá cuando tenía 12 años, en medio del divorcio de sus padres y de una fuerte crisis económica. La infancia también dejó recuerdos difíciles. Durante esa etapa, en Bogotá, la situación económica llegó a ser tan complicada que en ocasiones tuvo que dormir sobre tablas porque su madre no tenía dinero suficiente para comprar colchones. Aquellas experiencias marcaron profundamente su manera de enfrentar la vida y probablemente influyeron en la necesidad de mantenerse trabajando constantemente para evitar volver a sentir inseguridad o inestabilidad. La muerte de su abuela provocó una crisis emocional muy fuerte. Diego confesó que durante esa etapa perdió completamente la motivación. No tenía energía para levantarse de la cama, trabajar, ni realizar actividades que antes disfrutaba. Sentía que nada en el mundo lograba entusiasmarlo. En uno de los momentos más intensos de esa depresión, incluso llegó a pensar en el suicidio. Más adelante reflexionó sobre esos pensamientos y entendió que realmente nunca creyó que sería capaz de hacerlo, pero entendió que el sufrimiento emocional había alcanzado niveles peligrosos. Su padre, que era psicólogo, fue una de las primeras personas en intentar ayudarlo. Sin embargo, Diego prefirió buscar otro profesional para sentirse más libre y recibir una atención completamente imparcial. Finalmente comenzó un proceso de tratamiento con psicólogo y psiquiatra, entendiendo que necesitaba apoyo profesional para recuperar el equilibrio emocional. Con el tiempo, aprendió a reducir la velocidad de su vida laboral y organizar mejor sus actividades. Empezó a encontrar un equilibrio más saludable entre la actuación, la música y la fotografía, evitando llevar el cuerpo y la mente al límite como había ocurrido durante tantos años. También comprendió la importancia del descanso y de cuidar la salud emocional de la misma manera que cuida sus proyectos profesionales. Actualmente, Diego continúa en acompañamiento profesional mientras mantiene una carrera activa en televisión, cine y música. Además, conserva una relación estable con la actriz Laura Archbold. Aunque reconoce que la depresión dejó huellas importantes en su vida, también asegura que ahora enfrenta las dificultades emocionales con mucha más conciencia, intentando mantener estabilidad personal mientras continúa desarrollando las múltiples pasiones que siempre han definido su carrera artística. Número 11. Tuti Vargas. Tuti Vargas se convirtió en una de las creadoras de contenido e influenciadoras digitales más reconocidas de Colombia, gracias a su presencia constante en redes sociales y su conexión cercana con millones de seguidores. Durante años compartió contenido relacionado con estilo de vida, viajes, moda y experiencias personales, construyendo una comunidad enorme alrededor de su imagen pública. Desde afuera parecía vivir rodeada de éxito, proyectos, marcas importantes y oportunidades constantes. Sin embargo, detrás de las fotografías, videos y publicaciones diarias, comenzó a enfrentar una batalla silenciosa contra la depresión. Con el paso del tiempo, la presión de mantener activas sus plataformas digitales empezó a afectar profundamente su bienestar emocional. Tuti explicó que sentía una necesidad constante de crecer, producir contenido, responder expectativas y mantener el interés de las marcas y del público. Esa presión diaria terminó convirtiéndose en un agotamiento emocional cada vez más fuerte. Aunque intentaba continuar trabajando normalmente, poco a poco comenzó a desconectarse de sus proyectos y de su vida cotidiana.
Durante aproximadamente 2 años, vivió un proceso difícil relacionado con la depresión. Según contó más adelante, hubo momentos en los que sentía que ya no podía disfrutar de nada de lo que antes la hacía feliz. La motivación desapareció lentamente y el cansancio emocional empezó a dominar diferentes áreas de su vida. A pesar de seguir activa en redes sociales durante parte de ese tiempo, internamente se sentía completamente agotada. Uno de los momentos más complicados ocurrió durante un viaje a Nueva York. Lo que debía ser una experiencia emocionante terminó convirtiéndose en una fuerte crisis emocional. Tuti relató que durante ese viaje se sintió profundamente afectada por la depresión y comenzó a desconectarse todavía más de su trabajo y de las personas que la rodeaban. Fue entonces cuando su pareja notó la gravedad de la situación y le recomendó buscar ayuda psicológica profesional antes de que el problema siguiera creciendo. Ese consejo marcó un punto importante en su vida. Tuti decidió comenzar un proceso de acompañamiento psicológico para entender mejor lo que estaba ocurriendo y aprender a manejar sus emociones de una manera más saludable. Según explicó después, aceptar ayuda fue fundamental para iniciar su recuperación y dejar de enfrentar el sufrimiento completamente sola. A través de sus redes sociales, también comenzó a hablar más abiertamente sobre salud mental. Muchas personas se sorprendieron al descubrir que alguien aparentemente exitoso y feliz podía estar atravesando una depresión tan fuerte. Sin embargo, precisamente esa sinceridad permitió que miles de seguidores se sintieran identificados con su experiencia. Tuti insistió en que las redes sociales muchas veces muestran solo una pequeña parte de la realidad y que detrás de muchas imágenes perfectas pueden existir luchas emocionales invisibles. La influenciadora también reconoció que el mundo digital puede generar una presión constante difícil de controlar. La necesidad de producir contenido todos los días, mantenerse relevante y responder a la opinión pública puede terminar afectando seriamente la estabilidad emocional de quienes viven de Internet. Por eso, comenzó a promover conversaciones más honestas sobre salud, ansiedad, depresión y agotamiento emocional dentro de las plataformas. Con el paso del tiempo, Tuti ha mostrado una actitud mucho más consciente respecto a su bienestar personal. Aunque reconoce que la recuperación es un proceso lento y que todavía existen momentos difíciles, asegura sentirse más preparada emocionalmente para enfrentar la vida y sus responsabilidades. Actualmente continúa trabajando como creadora de contenido mientras mantiene acompañamiento psicológico y un estilo de vida más equilibrado. Mientras sigue creciendo profesionalmente y desarrollando nuevos proyectos, Tuti intenta demostrar que cuidar la salud mental es tan importante como cualquier meta laboral. A través de su historia, busca recordarles a sus seguidores que pedir ayuda nunca debe verse como una señal de debilidad, sino como un paso necesario para volver a encontrar tranquilidad, equilibrio emocional y conexión real con la vida cotidiana. Número 12. Camilo Echeverry. Camilo Echeverry Correa nació en Medellín en 1994. Su relación con la cantante Evaluna Montaner también atrajo una enorme. Reveló públicamente que vive con narcolepsia, un trastorno neurológico. Camilo explicó que durante mucho tiempo la condición fue difícil de comprender. Impacto emocional debido a las limitaciones físicas y mentales que genera diariamente. De la fama y el ritmo acelerado de la industria musical generan una carga emocional en el sueño, pueden afectar profundamente la salud mental, la energía diaria, música, realizando conciertos y trabajando en nuevos proyectos junto a su familia. Tratamiento y dificultades personales, incluso en personas que parecen vivir rodeados de familiares, continúa intentando mantener estabilidad física y emocional mientras enfrenta diariamente una condición que seguirá siendo parte importante de su vida. Y así fue como conocimos el lado más humano de algunos de los nombres más grandes de Colombia. La fama puede sufrir, y hablar sobre la salud mental siempre es necesario. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Si este video te hizo reflexionar, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite ver esto y suscríbete al canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Activa la campana de notificaciones para ser siempre el primero en enterarte cuando publiquemos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!